Hola a todos, mi nombre es Navin Rachwani y soy miembro de la unidad de glaucoma del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. En este vídeo os voy a hablar acerca de cómo preparar la mesa quirúrgica en glaucoma. El glaucoma es la segunda causa mundial de ceguera y es un término que usamos para describir un grupo de enfermedades que tienen en común el daño crónico y progresivo del nervio óptico, siendo la presión intraocular un factor clave modificable. El tratamiento de glaucoma puede ser médico, por lo general en forma de colirios. Los cuatro grandes grupos son los betabloqueantes, las prostaglandinas, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los alfa-adrenérgicos, que lo que hacen es reducir la producción del humor acuoso, o bien facilitan su salida, o bien pueden hacer las dos cosas. El glaucoma también se puede tratar con láser, por ejemplo la trabeculoplastia láser selectiva, que permite mejora la salida del humor acuoso, o las iridotomías que se realizan en consulta en caso de los glaucomas de ángulo estrecho o en el síndrome de dispersión pigmentaria. Y por último está la opción de la cirugía. La cirugía generalmente se indica cuando hay una progresión en el daño del nervio óptico a pesar de un buen control, en el caso de que fracase el tratamiento conservador, pero también se realiza como tratamiento primario en casos avanzados, sobre todo en pacientes jóvenes, cuando tenemos una presión intraocular diana más baja. La cirugía de glaucoma se puede clasificar en diferentes grupos. Aquí os pongo los que nosotros realizamos en nuestro hospital. En primer lugar, la cirugía filtrante, en la que todos tienen en común que diseñamos un tapete escleral superficial. En la trabeculectomía, que es la cirugía clásica, gold estándar, después de este tapete escleral superficial, tenemos que perforar el globo para poder hacer la trabeculectomía y posteriormente una iridectomía para evitar que se cierre el ostium que hemos creado. La esclerectomía profunda no perforante o la EPNP la voy a desarrollar más adelante. Y el Express es un dispositivo de acero inoxidable que permite pues, la salida del humor acuoso desde la cámara anterior al espacio subconjuntival. En cuanto a los dispositivos de drenaje, el que nosotros usamos es la válvula Gamet, que es esta imagen que veis aquí. Eh, está compuesta por un plato valvular que generalmente anclamos a la esclera en el cuadrante temporal superior y un tubo que se puede colocar o bien en cámara anterior o en sulcus, en cuyo caso tenemos que tapar la parte del tubo que se queda en la parte subconjuntival para evitar el roce, y esto se puede hacer o bien con un túnel escleral o bien usando un parche, por ejemplo, un parche de esclera donante. También está la posibilidad de colocar el tubo en cámara vítrea, pero para esto lógicamente tenemos que hacer una vitrectomía previamente. Otros dispositivos de drenaje son la válvula de Barbel y recientemente la válvula de Paul. En cuanto a la cirugía MIGS, es la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. Nosotros usamos el iStent y el SEN, pero hay otros como por ejemplo el Pressure Flow. Y el iStent, el que nosotros estamos usando, es un dispositivo de titanio. Generalmente colocamos dos en el cuadrante nasal inferior y están cubiertas por heparina. En cambio, el implante SEN es un tubo flexible, gelatinoso, que está hecho por colágeno porcino, de unos 6 milímetros aproximadamente. Bueno, no, exactamente 6 milímetros, como veremos más adelante.
y se coloca en el cuadrante nasal superior generalmente. Y por último tenemos la ciclofotoablación transescleral con láser de diodo, que es esta imagen que veis aquí, que tiene como objetivo disminuir la producción de humor acuoso por parte de los procesos ciliares. Bien, la esclerectomía profunda no perforante, la EPNP, permite una vía de drenaje a través de una membrana trabeculocemética. Es una membrana muy fina de micras, de tal forma que la salida del humor acuoso es mucho más controlada y evita la descompresión brusca del globo ocular, a diferencia de la trabeculectomía, y por tanto no tenemos hipotonías en el posoperatorio. No todos los pacientes son candidatos para una EPNP. Estaría contraindicado en ángulos cerrados, sinequiados y en los síndromes iridocorneales. Por lo general, debemos tener preparado en quirófano estos colirios. Previamente a la cirugía, aparte del anestésico doble, usaremos la pilocarpina, si no va asociada a la EPNP a una catarata, por supuesto, y el alfagán. Y en el transcurso de la cirugía o posteriormente, dependiendo de las preferencias del cirujano, emplearemos cicloplégico o atropina. En la mesa deberíamos tener tres diferentes tipos de sutura. La seda del 7 se usa para hacer una tracción del globo ocular hacia abajo, pasando la seda por la córnea. Y más adelante usaremos el nylon 10 y el Vicryl del 8.0. Después de hacer la tracción, empezaríamos con la disección de la conjuntiva. La disección de la conjuntiva es muy importante usar una pinza sin diente o incluso una pinza atraumática, que es esta de aquí, que es muy conveniente para evitar lastimar la conjuntiva. Es muy importante preservar la integridad de la conjuntiva si no queremos tener problemas en el posoperatorio. Una vez hayamos hecho la disección de la conjuntiva y hayamos tenido que emplear el cauterio, procedemos a diseñar el tapete escleral superficial, generalmente usando un cuchillete de 45 grados, aunque hay algunos cirujanos que emplean el mini crecen. Una vez tengamos el tapete escleral superficial, emplearemos la mitomicina al 0,02%. Para esto usamos unos cuadrados de espongostán impregnados en mitomicina y estos cuadrados se colocan debajo del tapete escleral superficial, por encima también y en el espacio subconjuntival. Tras 2 minutos aproximadamente y tras un lavado enérgico con suero fisiológico, procedemos a la disección del tapete escleral profundo para poder hacer la esclerectomía. Y a medida que vamos avanzando, pediremos una espátula en Mermud. La espátula permite hacer una disección roma y una vez que tengamos una buena ventana trabeculoecemética, pediremos una pinza de Mermud para hacer la extirpación del suelo del canal de Schlemm. Una vez hayamos conseguido la extirpación adecuada y constatamos que hay una buena salida de humor acuoso, dependiendo de la preferencia del cirujano y dependiendo también de cómo haya evolucionado la cirugía, pediremos o no un implante. El implante, en todo caso, es un implante Snopper, habiendo actualmente dos tipos, el V-Clip y el V2000. Tienen en común de que debemos hacer con un cuchillete 15 grados un bolsillo supracoroideo que veis aquí para poder colocar uno de los tramos del implante y permitir su anclaje sin necesidad de suturas. Por último, cerramos el tapete escleral superficial usando nylon 10-0 y la conjuntiva usando el Vicryl del 8.0.
Y por último pasamos a la cirugía Sen, que puede estar asociada o no a una cirugía de catarata. El implante Sen viene en un inyector con una aguja que permite de esta forma perforar la malla trabecular y alcanzar el espacio subconjuntival. Una vez estemos en el sitio adecuado, giramos el bisel unos 90 grados y avanzamos el émbolo para poder introducir el implante Sen, a la vez que se va retrayendo la aguja. De esta forma quedan unos 3 milímetros en el espacio subconjuntival, unos 2 milímetros intraescleral y 1 milímetro en cámara anterior. En la mesa debemos de tener un compás para poder hacer una medición a unos 3 milímetros del limbo usando la tinta de un rotulador. Debemos de tener también una jeringa de 2 con una aguja subconjuntival de 30G para poder inyectar la mitomicina, generalmente 0,1 de mitomicina, y dependiendo de las preferencias del cirujano, también el anestésico subconjuntival. También es muy importante tener un bléfaro nasal, porque toda la manipulación se hace desde el cuadrante temporal inferior y no queremos tener nada en medio para obstaculizar la entrada del Sen. Un cuchillete de 15 grados para poder hacer la entrada en el cuadrante temporal inferior y también otra pequeña entrada nasal para poder introducir este manipulador con punta en botón y así poder hacer una contrapresión con el Sen a la hora de introducirlo. Y por último usaremos una goñolente para poder visualizar bien el implante Sen en cámara anterior. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.